Saludos, señores, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Qué bueno compartir la jornada con todos ustedes y con el doctor Humberto Salazar. La jornada de este martes 14 de abril, año 2015. Doctor. Buenas tardes, don Freddy. ¿Y usted? ¿Cómo se me siente? Con los ánimos altos. Menos mal. Déjeme dar un saludo, don Freddy, a un amigo que está convaleciente, y amigo suyo también, nuestro amigo Luis Miñoso. Ah, sí. Que tiene varicela. Ah, caramba. Y está en sintonía con nosotros. A él y a don Luis, su padre, un abrazo desde aquí y que se mejore pronto. Bueno, debo decirle que el abrazo y el saludo a Miñoso va doble. Claro que sí. Primero porque no lo he visto después que nació su cría última. Tuvo que asilarse de la casa. Sí, imagínese con varicela eso se contagia. Exacto, se contagia inmediatamente. De todas maneras, un saludo a Miñoso, a su esposa Joana y a la criatura que todavía no conozco, pero que los quiero a los tres. Claro que sí. Mire, ¿cómo anda la cosa? Yo creo que bastante bien, el mundo político un poco más tranquilo. No. A pesar de... pero venga acá. Bueno, tranquilo. Yo digo el mundo político, yo no estoy hablando de los titulares de prensa, don Freddy. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se ve en los titulares de prensa, que en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, hablan de nerviosismo en el Partido de la Liberación Dominicana, y otra cosa es lo que está ocurriendo en el mundo político, sobre todo en el mismo Partido de la Liberación Dominicana, donde yo noto una gran tranquilidad. Bueno, pero mira, es como hacen las olas, don Freddy, que se van hacia atrás para venir un tsunami posteriormente, o es simplemente que los ánimos han ido bajando a medida que se acerca la fecha de reunión del comité político el próximo 19. Pero yo pienso, doctor, que usted lo que trata es de llevar su estado de ánimo calmado a la fila de la alta dirigencia del PLD, que ciertamente está nerviosa, está preocupada, y todos hablan de, hay que evitar la división, hay que juntar esas dos gente, tienen que reunirse antes del domingo, hay que buscar la solución a eso. Todo el mundo, eso es lo que le plantea. Entonces es una muestra de nerviosismo. Lo que ocurre es que, a mi juicio, el presidente Leonel Fernández tomó el camino de la línea de masas, del efecto de demostración de su fuerza política, para demostrar que lo que dividiría al PLD es la persistencia en una modificación a la Constitución del 2010. Eso es lo que divide al PLD, porque el acto del domingo demostró que la mayor parte o la mayoría de los senadores del PLD y otros también de partidos aliados al PLD no votarían por esa modificación, y la mayoría de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, junto con los 3 diputados de los partidos aliados al PLD, tampoco votarían por esa modificación. Entonces, persistir en ese camino, a mi juicio, es simplemente provocar lo que dicen sus dirigentes que no quieren, que es la división del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué provoca la división del Partido de la Liberación Dominicana? La insistencia en que hay una modificación constitucional que abra el espacio a lo que es una repostulación del actual presidente. Si eso se quita, si esa piedra se quita del camino, ya el acuerdo está. Lo que yo creo que va a pasar, don Freddy, es que el domingo se hará una rueda de prensa posterior a la reunión del comité político del PLD, donde se darán a conocer las fechas de convocatoria del comité central del PLD para la proclamación o la presentación de las precandidaturas, y que esos precandidatos también tendrán una fecha para hacer campaña y llegar ya a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana para la elección del candidato, donde no hay dudas de que después de lo ocurrido el domingo, el candidato favorito es Leonel Fernández. Entonces, ¿usted cree que la gente de la reelección se van a estar tranquilos? Yo lo que siento y percibo, y usted sabe que yo tengo mucha relación con el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, estaba en el acto, invitado por ellos, en el acto del presidente Fernández el pasado domingo. Es que siento que los ánimos se han aplacado, que las discusiones han disminuido. Si usted nota en la prensa, aparte de los titulares, que son análisis de periodistas, usted verá que
la mayoría de los dirigentes del PLD han cesado en las declaraciones en un sentido u otro, y lo que noto es que ya hay una cierta tranquilidad con miras a la reunión del domingo, que definitivamente decidirán el futuro de esa organización, y yo creo que va a haber un pacto entre Leonel Fernández y Danilo Medina que tiene un solo punto, que es el retiro de la que yo considero fue una provocación que innecesaria. ¿El retiro? El retiro de lo que fue la provocación innecesaria de plantear una modificación a la Constitución del 2010. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir, y simplemente todo volverá a su curso en las próximas horas. El presidente Fernández, sí le digo, que está en la ciudad de Miami participando en el Foro Económico Mundial. Él participa en esa reunión todos los años y llegará al país el próximo viernes. Y a partir de ahí, entonces, se reunirá con las personas que han estado trabajando en lo que es el consenso de una agenda común para la reunión del domingo, según las informaciones que tenemos, y no dudamos de que pudiera en algún momento haber una reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, antes de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, porque a eso se comprometieron en la reunión del 14 de febrero, a mantener líneas de comunicación permanente, la cual yo estoy muy seguro que se ha mantenido a pesar de los titulares de prensa que usted puede ver en el día de hoy. Sí, mire, pues yo tengo otras informaciones. Mientras usted dice que ciertamente ya hay un conformismo, una aceptación de parte de los reeleccionistas, yo tengo la información de que no, de que ese mundo se está batiendo y con velocidad rápida, buscando una salida para plantear de alguna forma una reforma constitucional que no lleve un referéndum, o dos, como plantea el doctor Marino Vinicio Castillo, un consultivo y después un revocatorio, un aprobatorio. Entonces, esa gente se mueve buscando opiniones a nivel congresual, buscando opinión a nivel del liderazgo político nacional, haciendo consultas hasta en los sectores de los poderes fácticos, buscando opiniones y consensuando cosas para poder tener elementos firmes cuando se vaya a plantear el asunto de la modificación constitucional. O sea, no es tan fácil para el poder que tiene una aprobación sobre el 80% en la sociedad dejar mansamente el asunto. Ah, no, pues no, si no quieren, entonces dejémoslo así. Eso no es así, doctor. Bueno, yo creo que el discurso del presidente Leonel Fernández el pasado domingo fue muy claro. En el año 2011, el presidente Fernández, ya a la salida del gobierno en el 2012, tenía un 74% de valoración pública. Y sin embargo, el presidente Fernández dio paso a un compañero de su propio partido para ser presidente de la República. Antes que eso, y no lo dijo el presidente Fernández, lo digo yo, el presidente Fernández incluso convenció a la entonces primera dama, hoy vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de que retirara su precandidatura, que ya estaba aprobada por el Comité Central del PLD, y las encuestas decían que le ganaba en cualquier escenario a Danilo Medina. ¿Por qué lo hizo el presidente Leonel Fernández? Para evitar una división del Partido de la Liberación Dominicana. Y nótese que incluso el presidente Fernández fue electo bajo la Constitución del 2008, donde con algún tecnicismo legal él podía arguir de que estaba en capacidad de volver a ser candidato en las elecciones del año 2012 y no lo hizo. Es decir, lo que se espera, y es lo que yo espero, a pesar de tanta gente que opina de situaciones que se pueden dar, es que la mecánica para la aprobación de una modificación constitucional en este momento luce imposible, porque no tiene nada que ver con referéndum. Eso sería comenzar por la azotea del edificio.
La base del edificio, la zapata del edificio está en la correlación de fuerzas que hay en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el Senado de la República, al ser una ley orgánica, la ley de convocatoria, que es el primer paso, aprobar una ley de convocatoria para una modificación constitucional, donde en esa ley se dicen los artículos a ser modificados. Entonces los reeleccionistas tienen el problema en el Senado de la República que necesitan 22 votos. Y solamente en este momento tienen... 22 votos sumando todo lo del PLD. Sí, 22 votos. Necesitan 22 votos. Y cuando ustedes hacen la suma y resta, lo que le da en este momento es que 19 diputados están en contra de una reforma constitucional. O sea que llevar allí un proyecto 19 de diputados. 19 diputados. O senadores. Perdón, 19 senadores. Porque usted, aparte de lo que estaban en el domingo pasado, usted tiene que agregar 3 más, que no estaban. Lo de Amable. No, tres senadores, que es el senador Félix Bautista, que no estaba, que es el número 17, había 16 presentes, la senadora del Ceibo, que no estaba, y esa es la número 18, y el senador Félix Vázquez, que fue mencionado, es el número 19, aunque no estaba. Esos 19 votos, como dijo el senador de Puerto Plata, Francis Vargas, constituyen una guardia pretoriana. Es decir, que ese es el blindaje que tiene el antirreeleccionismo en el Senado de la República. Tendrían que buscar 9 senadores más de los que tiene la parte reeleccionista en el Senado de la República solamente para aprobar el proyecto de ley. Y eso entonces iría a la Cámara de Diputados, que es donde podría haber ciertos manejos de parte de algunos despachos en el Palacio Nacional. Pues, en la Cámara de Diputados, la correlación de fuerzas es la siguiente. El PLD en el año 2010 obtuvo 100 diputados. De esos diputados, usted tiene que bajar a Guadalupe Valdés, que llegó por un partido aliado del APD, y a Minú Tavares, que renunció del Partido de la Liberación Dominicana. Le quedan 98. De los 98, don Freddy, hay 3 que son de partidos aliados. ¿Cuáles son? Son Vinicio Castillo Semán, son Luisín Jiménez, también, y el resto, y el otro no lo recuerdo, pero son 3 que son de partidos aliados. Entonces ya usted baja ahí a 95 diputados del PLD. Sí. De esos 95 diputados del PLD, estaban presentes el pasado domingo 57 diputados. O sea, la mayoría del bloque de diputados del PLD apoya que no haya modificación constitucional. Y a eso, entonces agréguele que en el día de ayer, bueno, hubo un diputado que estaba, por ejemplo, con Reinaldo Pared, el cantante y amigo Manuel Jiménez, que estaba en el acto, que también hay que sumarlo, más los 3 votos de los partidos aliados que no estaban, pero según la información que tengo de Vinicio Castillo Semán, también están en contra de la reelección. Entonces sume 61. 61 de 98 es la mayoría. Entonces la mayor parte del bloque también está en contra de una reforma constitucional. Ahora, y ese es el primer paso, don Freddy. Doctor, antes de hablar de referéndum. Lo que usted cree es, y usted ahí peca de ingenuo, que los reeleccionistas son ñocos, que están peleando con una sola mano y la otra está amarrada. No, esa gente, si le cierran el paso a la reelección, va a accionar en otra dirección. ¿Le va a cerrar el paso a Leonel? Lo que ocurre es que yo tengo muy poco de ingenuo, porque yo aprendí a hacer política, yo soy un militante político, y aprendí a hacer política con alguien que no era nada ingenuo, que se llama Joaquín Balaguer, o se llamó Joaquín Balaguer. Y posterior a esto he hecho carrera política, sobre todo en el tema de la alianza del Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Reformista Social Cristiano, sí. Y sé que, como dijo Balaguer en el meeting o en el pacto patriótico de 1996, si las matemáticas no se equivocan, si todavía sigue siendo la ciencia de los conceptos absolutos, entonces ese camino está cerrado matemáticamente. Es imposible usted plantearse una modificación constitucional que no parta de una mayoría
en el Congreso de las 2/3 partes. Y le voy a decir algo, don Freddy, pues yo pienso vivir todavía varios años más y estoy seguro que estaré con usted varios años más. Usted y yo no vamos a ver por mucho tiempo una modificación a esa Constitución. Será muy difícil conseguir consensos para modificar la Constitución de la República Dominicana por los próximos 8, 10, 15 años. ¿Por qué? Por esa composición que tiene el Congreso de la República y todas las trabas que se ponen para que se modifique la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos fundamentales y derechos ciudadanos. Y la discusión del tema de si debe haber o no un referéndum, eso es posterior a todo esto que estamos hablando. Lo primero que tienen que hacer es convencer a los legisladores de que cambien de posición. Sobre todo que el PLD, y es un argumento válido, no tiene ya en la Asamblea Nacional las 2/3 partes de los votos tampoco. Vuelvo y le digo, doctor, cerrado el paso a la reelección, esos sectores que se han visto afectados, agredidos, humillados, se van a quedar de brazos cruzados y le van a decir, Leonel, ahí está el camino. Yo le voy a decir algo. Mueva su viento y llegue al palacio. Yo le voy a decir algo, don Freddy. Les conviene que sea Leonel. Y ellos que nos miran, porque yo sé que nos miran allá en el Palacio Nacional, les conviene que sea Leonel, les conviene que sea un compañero de su partido. Pero Francisco Javier puede ser una fórmula, Reinaldo Pared puede ser una fórmula, Radamés Segura puede ser, Temito Clemontal, hasta Domínguez Brito puede ser una fórmula. Y Margarita Cedeño, que es la más popular de todas. De todos esos que usted mencionó, ninguno le gana a Margarita Cedeño. También Margarita Cedeño, ella es miembro del comité político. Lo que ocurre es que a Leonel Fernández lo provocaron. Yo estoy de acuerdo con un artículo que seguro usted leyó de Rafael Núñez el pasado lunes. Usted lo leyó en Diario Libre. Sí, señor. Leonel Fernández se fue del poder, se fue a Funglode, comenzó a viajar al exterior y sin embargo comenzó una campaña desde dentro del PLD en contra de él. Y esa campaña se ha mantenido durante más de 2 años. No, y por eso es que Leonel... Déjeme corregirle algo. Sí, cómo no. La campaña no fue dentro del PLD. Comenzó de ahí. No, recuerde que comenzó eso. Fue la sociedad civil a través de Estoy Harto, La Multitud y unos grupos menores que se agrupaban por ahí por la Lira y esas cosas. Y comenzaron a vociferar tanto en la Lira como frente a Funglode, pero nada que ver con el PLD. Mire, déjeme quizás hacer un poco de memoria de mi parte. El tema del hoyo fiscal o déficit fiscal fue una declaración del actual ministro de Economía, Temístocles Montaz, saliendo del primer consejo de gobierno de este gobierno, quien dio los argumentos para que Leonel comenzaran a señalar y a explotar la ignorancia de este pueblo sobre lo que es un déficit fiscal, porque si fuera por déficit fiscal, todos los presidentes de todos los países estuvieran presos. Entonces, quien dio ese argumento partió del Partido de la Liberación Dominicana, partió de uno de los ministros de este gobierno y no fue mandado a callar, ni corregido por el actual presidente Danilo Medina. Entonces, la campaña vino de ahí, partió de ahí. A partir de ahí, claro, los grupúsculos de la sociedad civil, oiga, qué feo fue el espectáculo en la Suprema, hablando de todo. Había como 500 personas nada más la semana pasada. Sí, no lo que me extrañó que vi a Hipólito ahí. Estaban todos. Él no debió haber estado ahí. Estaba Hipólito, Eduardo Estrella, Guillermo Moreno, Luis Abinader, estaban todos. Sí. Y había como 500 personas aproximadamente. Yo no creo que llegaran a 500. Yo vi un dron y un video y digo, pero si esta es la capacidad de convocatoria que tienen, deberían dejar esto. De todas maneras, se ha calmado un poco el asunto de Félix Bautista, la Suprema, el procurador, y eso que se estuvo batiendo durante una semana fue apagado con el fuego de la actividad política que realizó el presidente Fernández el domingo. Ya el lunes lo que se hablaba era del resultado de la cumbre de Panamá y del evento donde Leonel salió bailando con Johnny Ventura. Sí, porque es que un tema sustituye a otro y sobre todo
que desde la discusión con el presidente de la Suprema no ha habido más declaración pública de Domínguez Brito. No. Que hablando de Domínguez Brito... Fue que el presidente de la Suprema mire, le habló duro. Lo sembró. Y hablando de Domínguez Brito y la justicia y las investigaciones policiales, don Freddy, permítame dar una noticia de última hora en el sentido de que se dice en Cotuí, hay periodistas de Cotuí, que hablan de que los autores de la muerte del viceministro de Energía y Minas están acusando a un comerciante de la provincia Sánchez Ramírez de que fue el que pagó para secuestrar a Victoriano Santos, llevarlo a una finca y darle una lección. Y se dice que la policía está detrás de este comerciante, es decir, que cada día ese caso se va complicando un poco más. Sí, pero no dan el nombre del comerciante, pero lo identifican como un acaudalado comerciante del municipio de Pimentel, que habría salido del país días después de que ocurrió el asesinato del viceministro. No dicen el nombre, pero el que es de Cotuí y el que es de Pimentel, cuando se indica el principal comerciante y empresario de Pimentel, que es dueño de los dos más grandes negocios, sabrá quién es. Se dice que pueblo chiquito, infierno grande. Sí. Ahí todo el mundo se conoce. Pero eso, si al final se comprueba que es la verdad, es un mentiz a las primeras declaraciones que dio la justicia y la policía, el procurador y el jefe de la policía en cuanto a ese caso, porque ese caso parecía que era, bueno, hasta que se demuestre lo contrario es. Yo vi un caso de delincuencia común, pero ya estamos hablando de un tema de sicariato. Sí, yo vi unas declaraciones de Bolívar Sánchez, que el jefe de los inspectores de investigación de la Procuraduría General de la República, y él decía que hasta donde ha llegado en las investigaciones, todo indica que se trató de un acto tal como lo planteó la policía en sus declaraciones, que él no ha encontrado nuevos elementos. Pero la investigación está abierta. Uno tiene que suponer que habrán nuevos elementos, como ese caso de ese comerciante, que habrá que investigar y buscar otra derivación. Igualmente el caso del periodista asesinado en Bonao. Sí, eso es terrible. Blas, me tocó hondo porque yo conocí a esa persona, una persona esencialmente buena, trabajadora, muy dedicado a lo que hacía, que era el periodismo en el sector agropecuario. Entonces los elementos que presentan en las primeras investigaciones dan cuenta de que hubo prácticamente un secuestro y que hubo una ejecución. El vehículo de él aparece chocado por detrás, aparece cerrado con la llave dentro, y a varios kilómetros de donde apareció el vehículo, el cadáver con 2 balazos en el pecho y 2 en el abdomen. Y que lo maltrataron también. Y además con síntomas de que fue golpeado severamente. Exacto, entonces, o sea que lo maltrataron. Ese hecho, uno como comunicador debe pedirle a la policía que vaya más allá de la rutina de la investigación de un asesinato. Y eso fue cerca de Bonao. Sí, en Piedra Blanca. Yo tengo un amigo que es vicepresidente del PRD, el licenciado Aníbal Díaz, que sus padres fueron secuestrados en la madrugada de viernes para sábado, en Bonao. Ajá. Entraron 13 enmascarados a su casa en Bonao, los secuestraron, los maltrataron y estuvieron dentro de la casa varias horas. Robaron en la casa, se fueron y no los mataron de casualidad. O sea, que a la policía que ponga ojo a lo que está ocurriendo en Bonao. No, y que si tiene que hacer algún movimiento de reforzar la policía y la línea de inteligencia e investigación, allí que lo haga, porque un pueblo como ese no puede estar en esa incertidumbre de que a cada rato aparece un muerto, que hay un secuestro, que hay esto y lo otro. Así no se puede. No, así no se puede. Mire, tenemos que hacer la pausa y ver los comerciales. De regreso, tenemos que hablar de otra cosa que no sea el PLD y este tipo de cosas. PLD. Sí. Habla de
un asunto que va a ser de su interés, la frontera. Y 2 temas internacionales que tenemos pendientes. Okay. En una información internacional, el presidente Barack Obama envió hoy al Congreso de los Estados Unidos todas las pruebas y certificaciones necesarias para levantar lo que es la pertenencia de Cuba al grupo de países que apoyan al terrorismo. Esta orden o este envío de parte de la Casa Blanca es el primer paso para ya levantada esta veda que tiene Cuba, porque los países que apoyan el terrorismo no pueden, o sea, son países que son sancionados por los Estados Unidos. Eso sería el primer paso para levantar en forma definitiva las sanciones a la isla de Cuba, que ya tienen más de 50 años. Cuba fue puesto en la lista de los países que apoyan al terrorismo internacional en el año 1982. Es decir, que con este paso, que es probable que haya habido un acuerdo dentro del marco de la 7ª Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Panamá, el presidente Barack Obama da todavía un paso adelante hacia lo que es la normalización definitiva de las relaciones de Cuba y los Estados Unidos y a la apertura de embajadas en los 2 países. Y otra noticia muy lamentable, don Freddy, sí, a nivel internacional, da cuenta de que cerca de la isla de Lampedusa, eso es cerca de Sicilia, en Italia, naufragó una embarcación llena de migrantes ilegales desde África, desde la costa de Libia hacia Italia, que intentaban ingresar a través de Sicilia a lo que son las fronteras de la Unión Europea, Italia, y se han ahogado más de 400 personas. Sí, ese es un drama que es muy frecuente en el mar Mediterráneo. Tiempos, sí. E incluso esto está provocando el ascenso de los partidos separatistas en Italia, porque en Italia también existen partidos separatistas. Sí. La Liga del Norte, que es un partido de extrema derecha, que tiene su asiento en Milán, en el norte de Italia, está planteando que sus militantes van a invadir los refugios que están destinados a acoger a estos migrantes ilegales después que son rescatados en las aguas del mar Mediterráneo, para evitar que las fuerzas del orden italianas puedan ingresar a estas personas ahí y hacer que los devuelvan en forma inmediata hacia Libia, hacia tierra de África. Sí, es decir, que hay una situación bastante complicada ahí también, sobre todo con el avance del ISIS y sus fuerzas del Estado Islámico en lo que era Libia, porque sí, ya esto se ha convertido en una situación inmanejable para las potencias internacionales. Así es. Aquí en el país, hoy la frontera norte sobre todo, se ve reforzada por una mayor presencia de aquel lado de soldados de la MINUSTAH, después que ayer, en un desorden en la proximidad de la frontera, murió un soldado de Naciones Unidas de nacionalidad chilena. En Chile hoy el Estado Mayor del Ejército mandó un equipo de oficiales a investigar el acontecimiento donde murió ese soldado y un policía italiano, haitiano resultó herido. Igualmente Naciones Unidas lamentó el incidente, pidió una investigación también al Comando Superior de la MINUSTAH, mientras que en República Dominicana el presidente del sindicato de los camioneros, el amigo Blas Peralta, anunció que el transporte de carga hacia Haití está paralizado desde ayer porque no hay garantía de seguridad cuando los camiones del transporte ingresan a territorio haitiano. Recuerdan ustedes que hace menos de un mes el gobierno haitiano se comprometió a hacer un corredor de seguridad para el transporte de mercancía que
va desde Santo Domingo hasta Haití. Sin embargo, esto no se ha cumplido. En los desórdenes de ayer, 4 camiones de República Dominicana fueron agredidos y sus ocupantes tuvieron que abandonar eso y regresar por el monte a República Dominicana. Dejar los camiones abandonados porque lo iba a linchar la multitud que estaba montando una huelga de 24 horas pidiendo que a la comunidad donde se originó se le pusiera agua y luz eléctrica. La verdad es que esto no es más que la continuación de una espiral de violencia que se viene produciendo en territorio haitiano, no solamente contra los camiones. Hay que recordar que hace muy poco tiempo hubo marchas en contra de la República Dominicana que terminaron con la quema de nuestra bandera nacional en el techo del consulado dominicano en Puerto Príncipe, de que las autoridades dominicanas tuvieron que retirar a todo el personal diplomático y consular de los 5 consulados que tiene nuestro país en territorio haitiano y traerlos a la República Dominicana por falta de seguridad. Sí. Y que la situación se ha agudizado sobre todo con la cercanía de la finalización del plan de regularización de extranjeros, que no hay dudas, y lo confesó el presidente Danilo Medina en una entrevista que dio a algunos periodistas en Panamá, que el país está siendo presionado tanto por las autoridades haitianas como por organismos internacionales para que haya una apertura después del 30 de junio, que cuando se vence, que se permita la ampliación del plazo, un plazo que terminará sin ningún tipo de apoyo de parte de las llamadas autoridades haitianas, porque fíjese, don Freddy, que quien muere es un representante de un ejército como el chileno, que está a miles de millas aéreas. En una misión de paz. Exacto, de lo que es Haití, porque en Haití, en el año 1992-93, el ejército fue desbandado por la invasión de los norteamericanos. Entonces, es una obra de Bill Clinton. Claro, esa fuerza internacional, que es la que se supone maneja el orden en Haití, porque la policía haitiana es nueva y no tiene mucha autoridad, entonces paga con la vida un oficial o un sargento del ejército chileno que viene en misión de paz. Y en Haití la situación se pone cada vez más peligrosa. Incluso, don Freddy, se dice que quienes armaron estas protestas son un candidato a senador y un candidato a diputado, que son a la vez senadores y diputados de esa región que quieren reelegirse. Y entonces han levantado a esta comunidad pidiendo obras de infraestructura que el gobierno del actual presidente está incapacitado para realizarlas, y entonces todo esto es parte de este desgobierno y estado fallido que nosotros tenemos hacia el oeste de nuestro país. A medida que se acerque el 30 de junio, creo que la República Dominicana tendrá que mirar muy atentamente lo que ocurra a lo largo de esos 300 y tantos kilómetros de frontera que tenemos con el Estado haitiano. De todas maneras, las autoridades nacionales están muy conscientes de cuál es la situación delicada, tanto social como política en Haití. Lo frágil que es esa sociedad, lo desguarecida que está porque no tiene propio ejército, no tiene de nada. Están convocando a elecciones congresuales para el mes de agosto, están convocando para elecciones nacionales para el mes de octubre. Sin embargo, uno ve la debilidad de ese gobierno. La semana pasada hubo lluvias, hubo 6 muertos en un solo día por una lluvia que fueron menores. Pero el informe de la Organización Mundial de la Salud dice que en el mes de marzo hubo 36 muertos por cólera, que todavía esa epidemia no se ha detenido. No, ni se va a detener, porque en Haití no hay una infraestructura de salud que pueda enfrentar esto, y tiene que venir Médicos Sin Fronteras, sí, médicos cubanos, médicos de otras partes del mundo, a tratar de paliar la situación de pobreza, abandono y desamparo
que tienen 11 millones de almas que viven en esos 27.000 kilómetros cuadrados que forman parte de la isla Hispaniola, de esta isla de Santo Domingo. Doctor, terminó el tiempo. Bueno, yo estaré aquí el jueves. Gracias por su tiempo, por su participación, y a ustedes, amables televidentes, les esperamos mañana, comenzando a las 4 en 360 grados.